Poképasta el resurgir de Painenda. Pesadilla de una noche eterna, sus cuerpos siguen en sus entrañas, su sangre en sus manos, y su alma en sus manos. Así concluía el relato de la historia más perturbadora que ha asolado mi vida. Así de cruel e injusto fue el destino de aquellas criaturas con las que, hace ya 11 años, decidió castigarme y burlarse de mí una fuerza que todavía hoy supera mi entendimiento. Ha sido un largo, muy largo camino, lleno de preguntas sin respuesta, noches en vela y sentimientos encontrados. Las cuestiones que más a menudo rondan mi mente suelen ser, ¿por qué? ¿Hice algo malo? ¿Merecí pasar por todo aquello, por lo que aún sigo pasando? El sufrimiento, el temor constante, la ansiedad. Vivir cada día vigilando mis espaldas, sentirme único y total responsable del bienestar de los míos. ¿Es una especie de misión? ¿Un propósito? Y de ser así, ¿no tengo voz ni voto en este plan orquestado? Por otro lado, sería injusto clamar sin más que yo no he elegido nada de esto. Hace 11 años la vida me planteó un dilema moral en el que tomé mis propias decisiones. Ellas me llevaron cara a cara contra entes que, aún hoy, sigo considerando de carácter sobrenatural. Una trama de sucesos inexplicables derivó en asignarme un papel protagonista que, después de todo, yo podría haber declinado, con un gesto tan simple como apagar mi antigua DS. No tiene caso plantearse cómo habría sido todo si no hubiese encarado a Painend, lo hecho está. Es difícil comprender cómo funciona el destino. Tal vez estaba escrito que todo acontecería tal y como pasó. ¿Hasta qué punto podemos ser conscientes de que gozamos de libre albedrío? Quizá, sencillamente, tenía que ser así. Los inocentes Pokémon que el demonio se llevó consigo, estaban sentenciados a un final tan terrible. Es jodido pensar en esa posibilidad. No dejo de dar vueltas a aquella noche muchos días de mi vida. Ya no soy el niño que vivió ese episodio. Los años cumplidos me han hecho ver las cosas desde distintas perspectivas. Ha sido un largo proceso de sanación mental, emocional e incluso física. Las personas a mi alrededor notaron los cambios en mi manera de ser. En palabras de ellos, me volví un chico más introvertido, retraído y parco en palabras. Mi familia siempre me ha brindado su apoyo, comprendiendo mi evolución, aun cuando nunca les conté nada acerca de Painend, ni todo el dolor que me causó aquella historia. No me perdonaría que hablar más de la cuenta les involucrase a ellos. Ya me hizo sufrir bastante. Ellos son los pilares fundamentales de la estabilidad emocional que aún conservo. Mi refugio, mi salvación, cuando me cuesta distinguir la realidad de un nuevo infierno de mi cabeza. No quiero pensar en un amanecer en el que ellos me falten. Probablemente, de entre todo lo ocurrido aquella noche, lo que más me inquieta todavía hoy es la sentencia que esas fuerzas oscuras formularon solemnemente. Volveremos. Incluso mientras escribo esto, la piel de mi espalda y mis brazos se eriza al evocar ese recuerdo. Sentir mi sangre helarse paulatinamente, a medida que la pantalla de mi consola se oscurece, producto de seres diabólicos que juran regresar. ¿Cómo se olvida algo así? A menudo pienso en la magnitud de la gesta que llevé a cabo esa madrugada. Extraer fuerza de flaquezas para enfrentar un poder que, evidentemente, me supera. Introducirme, sin vacilar demasiado, en lo que entonces denominé por mi cuenta el juego del mal, y. ¿Ganar? Llegué a pensar que sí. Ha pasado ya un largo tiempo desde la última vez que me senté frente al monitor a escribir. Esta noche me armo de valor para compartir, una vez más, y más allá de miedos, dudas e incertidumbre, mi última experiencia. Una historia de terror, dolor y promesas cumplidas. Promesas que versan sobre la venganza, el retorno de la auténtica oscuridad. Más que un regreso, un resurgir. El mal se alza una vez más, porque, a diferencia de lo que pude creer, nunca se fue en realidad. El demonio jamás aceptaría una derrota. Por increíble que pueda parecer, nada de lo que me pasó me apartó nunca del mundo de los Pokémon. Aunque no pudiese evitar que mi visión hacia ellos haya cambiado irremediablemente, no dejo de sentirme fascinado por sus encantos. El aroma de una nueva aventura junto a nuestros amigos de bolsillo no ha dejado de cautivarme. Tanto es así que, a día de hoy, he jugado al menos una versión de cada generación. Incluso los remakes. Mejores o peores, todos los juegos tienen un encanto propio y especial, que los hace disfrutables y entrañables. Es lindo poder decir que me he criado con esta saga, desde sus inicios, allá por los gloriosos 90, y que he crecido junto a ella. Estas vivencias me han hecho experimentarla con tal grado de profundidad, que indudablemente ha pasado a formar parte indivisible de mí como persona. Estoy seguro de que todavía nos queda mucho que descubrir junto a nuestras queridas criaturas.
Los sucesos que narro esta noche tuvieron su inicio un viernes cualquiera. Había sido un espléndido día aquel, como cualquier joven que ronde mi edad escribiría un buen viernes. Primero atendiendo a mis responsabilidades, para luego disfrutar de una tarde desenfadada con la compañía y las bromas de buenos y viejos amigos. Después de lo que a mí me ha tocado vivir, todo lo cotidiano se percibe diferente. Aprecias con más conciencia el trasfondo de momentos que muchas personas solo indagan superficialmente. Soy de los que piensan que ninguna experiencia llega hasta nosotros para dejarnos indiferentes. Es nuestro deber encontrar, hasta en la penumbra insondable, una luz, por tenue que ésta sea, un camino que nos guíe fuera de ella. En ocasiones puede ser una ardua tarea, esa luz, para mí, en muchas situaciones, se traduce en la capacidad que he adquirido para dar la consideración que se merece cada instante. Para bien y para mal, un corriente viernes de tapeo con colegas tiene para mí una importancia especial que casi ninguna otra persona podría llegar a darle. Ese don, en momentos duros, suele iluminar mi camino. Y por ello doy gracias. Llegó la noche. Tengo la costumbre de exprimir al máximo las noches de viernes, sin la característica prisa de los días entre semana por levantarnos y activarnos en nuestras labores. Al entrar en casa, saludé afectuosamente a mi familia, tomé una ducha y nos sentamos a cenar. El cálido ambiente familiar que se respira entre nosotros me reconfortó una vez más. Terminada una apacible sesión de charla y risas con los míos, me dispuse a disfrutar de lo que más me gusta, trasnochar el fin de semana. Cogería mi consola y le daría caña a algún juego de Pokémon hasta que el sueño se apoderase de mí. Todo apuntaba a que sería una fantástica sesión de diversión, debió serlo. Por aquel entonces, llevaba ya algunas semanas inmerso en la nostalgia, jugando nuevamente la vieja pero efectiva historia de Kanto, en mi cartucho de Pokémon Verde Hoja. No es que el juego me ofreciese ya mucho más que hacer. Una vez que has ganado la liga, resuelto los misterios de las Islas ZI, acabado esto, superas la liga de nuevo, todo lo que queda es algún desafío de coleccionismo que nos podamos imponer personalmente, o quizá entrenar a nuestras criaturas preferidas para llegar todo lo lejos posible en la torre desafío. Es en esto último donde yo me encontraba, con la Pokédex ya completa y muchos Pokémon preparados para afrontar el arduo reto que me aguardaba. No obstante, puedo recordar que el ambiente aquella madrugada estaba enrarecido. No sentía en su plenitud la serenidad que solía acompañarme en la conclusión de un viernes tranquilo, lo cual me resultó extraño. Sin embargo, y para ser honestos, no presté especial atención a esas sensaciones de desasosiego, puesto que, en cierto modo, se han vuelto ya una tónica inherente a mí. En más de una ocasión no llego a dormir ni siquiera un par de horas, aunque afortunadamente no pueda decir que sea algo frecuente. Simplemente pensé, para mis adentros, joder, hoy será otra de esas noches. Para muchas personas que estén leyendo esto podría sonar exagerada la forma en que describo cómo ha sido mi vida después de lo que tuve que pasar. Analizar cualquier situación desde una perspectiva externa, que en nada nos involucra, es muy sencillo, ¿no? Ver el partido desde las gradas y criticar todo lo que hacen los jugadores y entrenadores es algo que nos gusta muchísimo. Supongo que es una condición que nos define tal y como somos, como personas. Quizá es difícil comprender qué significa estar ahí, al pie del cañón, y dejarse la piel en aquello en que estemos inmersos, aunque sea un simple juego compuesto de píxeles y criaturas ficticias. Tal vez para quien lea esto tan solo sea un loco exagerado que se implicó más de la cuenta en un jueguecito. Para mí, es suficiente enfrentarme al espejo, mirarme a la cara y poder decirme a mí mismo que vivo cada día sin ningún arrepentimiento. Que reconozco abiertamente que pasé miedo, que lo sigo pasando, porque lo que me tocó vivir me superó, como pudo superar a cualquiera. Y que pese a todo ello, di la cara y me dejé el alma haciendo lo que creí correcto. Para mí, eso es más que suficiente, es sobresaliente. Con aquel extraño pesar en mi estado de ánimo, procuré seguir disfrutando sin darle más importancia de la necesaria. Conforme pasaba el rato la situación empezaba a mejorar, llevaba una buena racha en la torre desafío, y el equipo que había ideado estaba funcionando estupendamente. Hasta que, de forma repentina, mi consola se apagó. Me dio bastante rabia y me quedé extrañado, ya que tenía el nivel de batería de mi DS bajo control, y aunque no estaba del todo llena, no debería haberse apagado tan pronto. Pensé para mis adentros que, teniendo tantos años, la vida útil de la batería estaría empezando a fallar, haciendo que se apague antes de lo previsto. Con el enfado de haber perdido mi progreso inmerecidamente, conecté la consola a su cargador y volví a encenderla. Me dispuse a retomar el desafío desde el principio, ya que mi equipo era bastante capaz de lograrlo.
Así continué jugando alrededor de una hora más, hasta que, sin venir a cuento, la DS se vino abajo nuevamente, haciéndome perder los avances otra vez. En esta ocasión se me hizo más difícil entender qué sucedía. ¿Se habría roto definitivamente mi pobre consola? Que un dispositivo portátil se apague estando conectado a la corriente es motivo de preocupación. Además, volver a ponerla en marcha fue una tarea imposible. El botón de encendido no respondía, y la luz verde no llegaba a mostrarse ni un segundo. Desconecté y reconecté la carga externa, intenté arrancarla de ambas maneras y de ninguna hubo forma. Con enfado y pena me dispuse a recabar información sobre lo que me estaba ocurriendo en internet, en busca de alguna solución a lo que ya supuse que sería una avería. Lo que nunca habría imaginado es lo que pasó poco después, mientras navegaba por foros y webs con mi móvil, la luz interna de la DS se iluminó, indicio de que se había vuelto a encender, pese a que ya llevaba un buen rato sin siquiera interactuar con ella. Volví la vista hacia ella, y me encontré una escena que me resultó terriblemente familiar, mi respiración se detuvo de forma abrupta y me quedé sin capacidad de articular palabra alguna. Solo pude permanecer inmóvil, ojiplático, con la vista clavada en aquella consola, abrumado por la incontrolable cantidad de recuerdos y emociones que se apilaban en mi interior, asfixiándome, como una trampa de arenas movedizas. Una insoportable ansiedad se adueñó de mi juicio, solo era capaz de escuchar cómo los latidos de mi corazón retumbaban en mi pecho, al mismo tiempo que mis manos se tornaban más y más frías, llegando a perder el sentido y dejando caer mi móvil sobre el colchón. Por nada del mundo quería creer que me estaba pasando a mí. No, es la única palabra en que podía pensar. No era posible. Me negaba a creer lo innegable. Quise pensar que había caído dormido, en algún momento. Que todo era una horrible pesadilla. No sería la primera, desgraciadamente todo se sentía demasiado realista para convencerme de que debía estar en mi cabeza. Los escalofríos, el miedo, la sequedad de mi garganta, nada de eso era irreal. Estaba ahí. Estaba ocurriendo. Una pantalla en negro. Unas sinuosas letras rojas que forman un mensaje, que se derraman por el fondo oscuro, inconsistentes pero espesas, como la sangre fresca. Las letras de las palabras inferiores llegaban serpenteando desde la pantalla superior hasta la táctil, donde parecían gotear y perderse en el vacío infinito. Era la inconfundible carta de presentación de un viejo enemigo que ya me había escrito muchas notas como aquella. Esperaba no tener que volver a encontrarme nunca un mensaje escrito así, sin apenas entender qué estaba pasando, acerqué la vista a la DS y, horrorizado, lo leí: Castillo Ancestral. Te espero allí. Y nada más. Una escueta nota de invitación. Sin sello ni firma, sin saludo ni contexto. Simplemente un destino. Después de todo, a estas alturas no habría tenido demasiado sentido pedir una firma, ¿no? Sabía de sobra quién, o quiénes, estaban detrás de un gesto tan macabro. Lo que me quedaba por conocer es cuál sería el alcance real del poder de estos seres, cómo podían estar haciéndome algo así en mi consola. Hasta el momento, siempre había pensado que mi gran error, mi maldición, fue adquirir aquel cartucho en el mercado de lo desconocido. No quise nunca volver a darle vueltas a la cuestión, a entender de dónde habría venido ese juego, donde radicaría el origen de un mal tan grotesco. Pero lo ocurrido esa noche hizo sangrar esa vieja herida, revolucionando desde los cimientos las bases de conocimiento que podría creer tener acerca de todo ese asunto. ¿No era Pokémon Negro la raíz del problema? Y de no ser así, ¿qué lo era? ¿Podría ser yo mismo? Plantearme esa posibilidad hizo que mi respiración empezase a quebrarse. Sea como fuere, la historia parecía dispuesta a repetirse. Esa fuerza, la fuerza del mal en sí mismo, volvía a ponerme entre la espada y la pared, perturbando mi paz y mi normalidad, envolviéndome otra vez en incomprensibles circunstancias que tratan de asignarme un papel en una obra de locura. Pero no estaba dispuesto a permitir que el transcurso de esta historia fuera a caprichosa voluntad de la oscuridad. No en esta ocasión. Hace más de 10 años fui manipulado por sus engaños. Me hizo creer que, haciendo eclosionar aquel huevo maldito, estaba llevando a cabo una buena labor. Me sentí frustrado, me sentí idiota y dolido, utilizado como un peón, un escalón que ellos pisarían para llegar un paso más arriba hacia su objetivo. No volvería a desempeñar ese rol. Se acabó el jugador inocente que hacía los recados. Castillo Ancestral. Espera sentado si quieres. Cerré mi DS, y traté también de cerrar los ojos, despejar mi mente y olvidarme de todo lo que estaba pasando. Me froté por un momento la cara con las manos, y aún recuerdo lo frías y temblorosas que todavía estaban.
Necesitaba relajarme, pero al mismo tiempo era inevitable echar, de vez en cuando, un vistazo de reojo a la consola que había apartado de mi lado. Al haber cerrado la tapa superior, las pantallas deberían haberse apagado, pero no lo hicieron. Supuse que ahí seguiría el mensaje, no quería volver a abrirla para comprobarlo, no quería tener nada que ver con esa jodida historia de terror, solo quería dormir y que al despertar todo hubiera pasado sin más. Cogí la DS y la puse en el suelo, alejándola de mí todo lo que pude sin levantarme de la cama. Cerré los ojos e intenté descansar, deseando que al amanecer todo quedara en una desagradable anécdota. Con la esperanza de poder escapar de mi destino. Ya fui el héroe y protagonista de una historia, y no quería volver a serlo. ¿Era mucho pedir? Aparentemente sí. Era demasiado pedir. Tengo la noción de haber caído rendido al poco de aquellos acontecimientos. No puedo recordarlo con nitidez. Aunque mi cuerpo y mi mente se sintieron descansados cuando abrí los ojos, como si hubiera dormido plácidamente durante 7 u 8 horas, al mirar el reloj no habían pasado apenas 10 minutos. Era una sensación muy extraña. Trataba de dormirme de nuevo pero ya no había manera. Mi cuerpo ya no me pedía un minuto más de sueño, estaba preparado para afrontar un nuevo día, a pesar de que apenas empezaba la madrugada. Me incorporé de la cama con el objetivo de ir al baño y a la cocina, para despejarme y tomar algo que me ayudase a seguir durmiendo hasta la mañana. Al levantarme, mi pie rozó accidentalmente la consola que había apartado de mi lado antes de dormir. Seguía encendida. Ver la luz de sus pantallas iluminando tenuemente el suelo de mi cuarto me inquietaba. La recogí con la intención de intentar apagarla, ya me esperaba alguna jugada de mal gusto de esos entes. Seguramente por más que lo intentase, el dispositivo no se apagaría. Tal vez esas desagradables letras rojas estarían más deformes e ilegibles, con el único objetivo de hacerme sentir incómodo. Pero lo que de verdad no esperaba encontrarme, era la tétrica escena que se escondía en el interior de la DS. La pantalla había cambiado completamente. En la superior, ya no había letras ni fondos negros. Solo podía ver una impactante ilustración. Una imagen del protagonista de los juegos Pokémon blanco y negro. El jugador tenía la mirada totalmente vacía, con los ojos blancos y un rostro inexpresivo y totalmente destrozado. De ellos brotaban finas gotas de sangre que se deslizaban por su cara, perdiéndose de vista al llegar hasta las mejillas, donde el cuadro no hacía más que empeorar. Al joven le faltaba la mandíbula, parecía haberle sido arrancada de una forma salvaje. Se percibían al detalle incluso partes de la piel de su cara desgarrada irregularmente, como si se tratase de tela rasgada a tirones. A partir de ahí, todo lo que pude apreciar en adelante era un reguero rojo que bañaba la parte superior de su vestimenta, cubriendo casi por completo su cuello y hasta sus hombros. Tenía, además, un par de costillas al descubierto que dejaban entrever el interior de su cuerpo, fruto de lo que se asemejaba a una profunda herida cortante. De fondo, muy tenuemente, podía escuchar una melodía dantesca, desafinada, que no parecía responder a ningún compás, y que por algún motivo despertaba en mí un malestar insufrible. Por si el panorama no fuera lo suficientemente escalofriante, a pie de foto, y con la misma fuente con la que Painen solía dirigirse a mí, estaba escrito el nombre que siempre empleo para mis personajes: Thor. Por su parte, en la pantalla inferior y con los mismos sangrientos caracteres, me esperaba un nuevo mensaje. Tan breve como el anterior, más estremecedor si cabe. Bienvenido a la noche eterna. Recuerdo todavía cómo fue mi reacción ante tal cúmulo de sensaciones tan desconcertante. Recuerdo cerrar la DS que aún sujetaba en las manos, con la mirada perdida, y la mente a incontables revoluciones. No podía dejar de preguntarme por qué me estaba pasando todo eso. Tenía muchas cuestiones que necesitaba entender, pero estaba demasiado abrumado para poner en orden mis ideas, ni mis sentimientos, ni nada en realidad. Todo dentro de mí se volvió caótico e inestable, y empezaba a verlo reflejado en mi físico. Sudor frío en las manos, una fragilidad en las piernas que me pedía a gritos sentarme, así lo hice, en la comodidad de mi colchón, y tras concederme unos minutos de búsqueda de serenidad, sin mucho éxito, volví a mirar el reloj de mi muñeca. No encontré en ese gesto nada esperanzador, más bien todo lo contrario. Seguía siendo exactamente la misma hora. No había transcurrido ni un solo minuto desde que decidí levantarme para ir al baño, cogí la consola y me vi en aquel horrible panorama. Empezaba a ver el sentido a lo que Painen denominó la noche eterna.